Y comenzamos esta conversación de hoy junto a mi invitado, el doctor Omar Arias, médico nuclear, especialista en todo lo que es seguridad radiológica, para hablar de algo que inquieta en las mujeres embarazadas y que están lactando, los exámenes radiológicos. ¿Qué exámenes se pueden realizar? ¿Qué exámenes no? ¿Cuáles son los cuidados que debe procurarse la embarazada y que los especialistas que están a cargo de realizar estas pruebas pues deben hacer para preservar la salud de mamá y de bebé? Gracias por acompañarnos para tratar esto, doctor Omar. Gracias a ti, María Laura, por esta oportunidad y bueno, muchísimas gracias por estar acá en el programa. Fíjate, un poco comenzando, digamos, lo primero es que cuando uno escucha hablar de radiación, ¿sí? Muchísima gente se preocupa y evidentemente cuando estamos con el tema de una mamá, ¿sí? Y de su bebé, obviamente es normal pensar que va a generar cierto estrés el tema de exponerse o no a la radiación. De aquí que surja, digamos, uno de los principios de la protección radiológica que tiene que ver con la justificación de los exámenes médicos. Lo primero que buscamos con un examen en donde entregamos o utilizamos radiación ionizante sobre la madre es, por supuesto, que esté justificado. Es decir, que yo tengo un mayor beneficio que el detrimento de la salud de lo que yo voy a provocar. Eso es lo primero. Una vez que eso está superado, por supuesto, existen una serie de protocolos para optimizar los exámenes médicos que puede realizarse la madre. Entonces, digamos, ese primer paso pasa por nuestro equipo de médicos radiólogos, ¿sí? De médicos nucleares o de médicos radioterapeutas, en el sentido de hacer una valoración real de si es con esa práctica y con ese estudio que emite radiación ionizante, bueno, realmente es necesario para esa madre o si puede ser sustituido, por ejemplo, con un ultrasonido o con resonancia magnética. Es muy importante para todos aquellos que nos ven que, por supuesto, los exámenes como ultrasonido o resonancia son exámenes que no emiten radiación ionizante. Por lo tanto, no representan un riesgo en la salud de la madre ni del bebé. Esto es súper importante y esta es una de las razones por las cuales, obviamente, el seguimiento o el control del embarazo lo seguimos a través del ultrasonido, ¿sí? No a través, digamos, de otras técnicas como, qué sé yo, un rayos X, por ejemplo. Bueno, pero en algún momento pudiera existir la necesidad de que la paciente se someta a unos rayos X. ¿Qué pasa en estos casos? Es así. Y aquí vamos y esto va en 2 días, ¿sí? Por ejemplo, si la paciente necesita realizarse una radiografía de cualquier parte, de una mano, de una pierna o incluso una radiografía a nivel abdominal, sí se puede realizar el estudio. Y aquí vamos entonces con 2 aspectos fundamentales también de lo que tiene que ver con la protección radiológica. Es decir, la madre puede realizarse el estudio, ciertamente. La cantidad de radiación será tan baja como razonablemente sea posible, pero esto sí, solo si el personal que está trabajando, por supuesto, en la institución de salud, cumple con los requisitos de optimización de los parámetros técnicos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que evidentemente tengo que buscar una muy buena calidad diagnóstica, pero con la menor dosis posible. Ahora, ¿qué cosas puede sí estar muy pendiente la madre en cualquier servicio del mundo en donde vaya a realizarse un estudio? Primero, que existe un médico radiólogo, ¿sí? Que le pueda servir como, mira, sí, efectivamente, no te preocupes, se puede realizar el estudio, está justificado o no, porque muchas veces lo que conseguimos es que, qué sé yo, por ejemplo, tengo un dolor en la rodilla o tengo un dolor a nivel de alguna de las articulaciones o del tobillo y que pudiese ser más del punto de vista de tejido blando, y entonces, bueno, nos inclinamos a hacer una radiografía porque algún médico referente envió la radiografía y no el estudio que más se adapta a esa patología. Entonces, siempre la interconsulta con el médico radiólogo es importante. Y el segundo aspecto es proteger lo que sería, digamos, el área del vientre, ¿sí? El área abdominal. Obviamente eso nos permite disminuir la cantidad de radiación dispersa. Entonces, que en 2 puntos. El primero, médico radiólogo en el área, y el segundo, bueno, sí, establecer un mecanismo de protección con, por ejemplo, el dispositivo plomado, lo que nosotros denominamos la chaqueta o el peto plomado, el delantal plomado. Eso va a atenuar la cantidad de radiación que va a llegar. Eso sí, solo Ahora, sí. Ajá. ¿existe un nivel seguro de radiación para la mamá? Eso ya está establecido. ¿No pueden subir de este nivel o tienen que bajar de este nivel? Excelente. Fíjate, nosotros tenemos un nivel que son 120 miligray
eso es una unidad de cantidad de energía absorbida, pero 120 miligramos, ese es el número. Y para poderse realizar un estudio, por ejemplo, de una tomografía abdominal, que sería uno de los más altos en cantidad de dosis, estamos hablando de 40 miligramos. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que nosotros estamos, digamos, en un punto en donde podemos realizar el estudio, pero con las consideraciones del caso, dependiendo también del estado del tiempo de gestación que tiene la madre. Y aquí sí es otro de los puntos muy importantes. No es lo mismo en el inicio del embarazo que en la mitad o que al final del embarazo. En el inicio del embarazo estamos en una etapa que nosotros denominamos la etapa del todo o nada, que es precisamente la etapa preimplantacional. Es decir, en esas primeras semanas del embarazo, donde muchas de quienes nos escuchan o nos ven no saben que están embarazadas, se realizaron una radiografía y de repente a la semana o a las 2 semanas se enteran, oye, estoy embarazada, ¿y ahora qué hago? Si yo me realicé el estudio, la placa abdominal o la radiografía de tórax, ahora si mi bebé le sale un brazo menos o uno de más o no sé qué, sí, y sale todo un montón de angustia. Lo primero que tenemos que decirle a estas madres es que no se preocupen. Tenemos nada más esas dos opciones. O no pasó absolutamente nada, es decir, la cantidad de radiación fue tan baja que lo que serían las células madres en esas primeras etapas pudieron corregir esos errores y el bebé va a salir completamente normal y va a seguir en su etapa normal de crecimiento. O dos, estamos en una etapa en donde la cantidad de radiación fue tan alta que fue capaz de matar a esas primeras celulitas madres que se estaban formando para generar el bebé. Entonces, en la etapa preimplantacional estamos efectivamente en una etapa del todo o nada. Ok, entonces tenemos la etapa del todo o nada, en esa etapa preimplantacional, en donde la cantidad de radiación a la cual pudo haber sido expuesta ese bebé o fue lo suficientemente alta como para matar esas primeras celulitas, esas células madre, de manera tal que incluso la madre ni siquiera se entera que está embarazada, sino que logra ver, por ejemplo, una menstruación un poco, digamos, mayor en volumen, ¿sí? O más larga en el tiempo, 1 o 2 días más, o sencillamente la cantidad de radiación fue tan baja que las mismas células madres, junto con todo el proceso de replicación celular y las enzimas para corregir, lograron corregir la radiación. Entonces, en las primeras etapas, todo o nada. O la radiación fue suficiente para matar esa primera célula o no sirvió de nada, digamos, o no afectó el crecimiento normal del bebé. Luego vienen a partir de esa semana 6, semana 8 en adelante, hasta que tenemos 6 meses de embarazo, en donde sí estamos en una etapa, digamos, de organogénesis, es decir, cuando se empiezan a formar todos los órganos, todos los sistemas, digamos, de forma consecutiva. Y obviamente aquí sí tenemos estos 120 miligramos como un límite a partir del cual podemos comenzar a ver efectos. ¿Cómo sabemos que ese es el límite? Bueno, lamentándolo mucho, en la ciencia y en la salud, muchas veces hemos avanzado también gracias a las guerras, ¿sí? O por culpa de las guerras. Y precisamente con el tema de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se pudieron hacer evaluaciones de aquellos sobrevivientes, de las personas embarazadas sobrevivientes a estas bombas, y dependiendo de la cantidad de radiación, cómo eran las respuestas. Entonces sabemos que a partir de esos 120 miligramos podemos llegar a presentar y desarrollar efectos sobre el bebé. Entonces, muy importante que si se tiene que realizar un examen de radiodiagnóstico, de medicina nuclear, incluso, y lo hemos tenido como experiencia, incluso en Venezuela, en el Hospital Racetti, por ejemplo, tuvimos una paciente embarazada, tenía 4 meses de embarazo y un CA de mama, y tuvimos que hacerle radioterapia a nivel, digamos, de la mama. Entonces, por supuesto que es perfectamente posible realizarlo, sin embargo, las medidas de protección radiológica tienen que incrementarse. Entonces, el llamado, por supuesto, es que a todos aquellos profesionales de salud del área de radiodiagnóstico de medicina nuclear que nos están viendo, obviamente tengan muy en cuenta el hecho de que cuando llega una mujer embarazada o que sospecha estarlo, debemos manejarla como si lo estuviera. Y eso significa colocarle el peto o el delantal plomado justamente en el área abdominal y tratar de colimar el haz de radiación al lugar específico. Y para aquellas madres, por supuesto, calmarse en el sentido de que sabemos que el embarazo trae consigo una carga emocional importante y, por supuesto, niveles de ansiedad, pero que es perfectamente posible realizarse un estudio siempre y cuando esté justificado. ¿A qué se debe que se hayan tomado decisiones de interrumpir embarazos tras una exposición de radiación?
Mira, eso ha sido y hemos tenido tristemente la experiencia en algunos casos cuando ya es muy tarde, ¿no? Cuando ya se ha tomado una decisión de este sentido. El tema de la radiación es un tema, digamos que como la radiación no se ve, no se siente y no se huele, y mucha de la experiencia o de lo que podemos escuchar a partir de la radiación o de exposición a la radiación es Chernóbil, Fukushima, obviamente genera de primera mano en muchos especialistas, la primera toma de decisión es, mira, suspendamos el embarazo, detengamos eso allí antes de llegar a presentar algunas consecuencias. La ICRP, que es, digamos, la institución o el Comité Internacional de Protección Radiológica a nivel mundial, ha establecido un documento súper importante que es el ICRP 84. Ahí veremos si lo podemos colgar o ponemos el link en la descripción del video, de manera tal de que las personas vayan, y a mí siempre me gusta dirigirlos a las fuentes oficiales, a las fuentes matrices donde tenemos, digamos, la información colectada a nivel global. Esto nos da, primero, muchísima más tranquilidad a la hora de la toma de decisiones, y segundo, tener un documento base que me permita tomar decisiones, sobre todo para los médicos referentes. Muchos de los médicos de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia, por supuesto, conocen esta información, pero el médico internista o el médico, el ginecólogo, normalmente no lo sabe. También tenemos que considerar, María Laura, el hecho de que a nosotros nos parece muy normal, ¿sí?, que un embarazo llegue a feliz término. Sin embargo, cuando tú analizas los números, las cifras a escala global, de manera mundial, te das cuenta que esa proporción no es tan normal. Es decir, que la interrupción del embarazo se puede motivar a múltiples causas, entre ellas, por supuesto, el estrés, algunos problemas, digamos, desde el punto de vista general o de salud. Entonces, claro, todos estos puntos, obviamente, y el tema de exponerse a la radiación y no saber si el bebé va a continuar de manera bien o no, obviamente eso genera, por supuesto, una carga importante en la mujer. Sin embargo, la recomendación es no interrumpir el embarazo hasta tanto no se haya hecho una evaluación formal de la cantidad de radiación que ha recibido el feto. Esto es muy, muy importante. Considerar que dependiendo de las etapas del embarazo, si tenemos esos 120 miligramos como límite mínimo para presentar efectos, y en las últimas etapas del embarazo, justamente en el último mes del embarazo, ya no estamos hablando de efectos determinísticos, es decir, no voy a producir un defecto o un efecto en el bebé. Lo que voy es aumentar la probabilidad de incidencia de cáncer en 40 años debido a esa exposición. Esto no quiere decir que sea más o menos importante, quiere decir, cosas que también han ocurrido, una paciente embarazada que sufre un accidente de tránsito y que probablemente tiene una hemorragia interna y tienen que evaluarla porque pone en riesgo y está en riesgo la salud tanto de ella como del bebé, y se dice, mira, no, es que es mejor no hagamos nada o vámonos a quirófano directamente sin saber nada. Eso no se debe hacer. El deber ser, y por eso, digamos, están todos los protocolos establecidos para embarazadas, es precisamente optimizar los protocolos, buscar de disminuir o atenuar la cantidad de radiación que va a llegar al nivel abdominal y realizar el estudio. Hay otro tema que me parece importante, doctor, y es, hay mujeres embarazadas que trabajan dentro de lo que es un área radiológica, donde se practican exámenes con este tipo de técnica y que pudieran estar sometidas precisamente a la radiación. ¿Qué pasa con ellas? De hecho, yo conozco a la hermana de una tía política que tuvo un bebé con problemas precisamente porque ella era investigadora y estaba sometida a altas dosis de radiación. Y la bebé sí nació con ciertos problemas que no voy a describir. Claro, el tema es un tema estadístico, ¿sí? Y aquí es muy importante porque recuerda que aquí también entra en juego la edad de la paciente. O sea, hay una cantidad, digamos, para que un bebé pudiera nacer con algún problema, se debe a múltiples factores. Digamos, tenemos múltiples factores allí. Por supuesto, el más sencillo que está a la mano es, obviamente, si tú estás expuesto a radiación, pensar de primera mano que es el tema de radiación. Ojo, la radiación, siempre y cuando la manejemos de forma segura, por supuesto, y es como todo, evidentemente estamos dentro de los límites de tolerancia y dentro de los límites de seguridad. ¿Qué pasa? En el momento en el cual nosotros somos trabajadores ocupacionalmente expuestos, es decir, que trabajamos en áreas donde manejamos radiación ionizante, rayos X, tomógrafo, mamógrafo, nosotros tenemos un límite de 20 milisieverts.
20 milisievert al año, ese es nuestro límite. Pero cuando la mujer que está trabajando está embarazada, en ese momento el límite para ella es de 1 milisievert al año, tal cual el mismo límite que tuviese cualquier persona del público. Es decir, ella como trabajadora tiene un límite alto, pero el bebé que nace dentro de ella, que está dentro de ella, es un miembro del público y por lo tanto, en el momento en el cual se detecta el embarazo o ella declara el embarazo, en ese momento ella pasa a ser como si fuese un miembro del público.